Tenga listo el tinto, que ya llegan los huevos revueltos y con lo que dejó la marcha contra el presidente Gustavo Petro. Esa movilización que sigue sin tener un liderazgo visible. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque. Hoy es jueves 16 de febrero. El turno de la Semana de las Marchas fue para la oposición, que en masa salió en Medellín, capital de uno de los departamentos más tradicionales del país, y en Bogotá, en donde por unos minutos, tal vez para la foto y sin mucha organización, la Plaza de Bolívar se llenó. En contraste con las marchas promovidas por el presidente Gustavo Petro, las de ayer no tuvieron un discurso final y sobre todo no tuvieron un liderazgo político visible. Ambas movilizaciones mandan un claro mensaje al Congreso, que es donde se debatirán las reformas del gobierno y cuyos miembros buscan votos y respaldo para las regionales de octubre. Vamos a mirar qué se movió en la marcha de ayer y las lecciones que nos dejó con María José Echeverry, periodista de La Silla Vacía, que estuvo con el equipo recorriendo la marcha en Bogotá. Hola María José, bienvenida de vuelta. Hola Tati, ¿cómo estás? Todo bien. Si pudieras describir el tipo de gente que salió a marchar ayer, ¿quiénes eran? Bueno, podría decir que era gente mayor, como entre 30 y 50 años, más o menos. Las de 30 años no somos mayores. Bueno, esa es otra discusión, pero también habían algunos jóvenes en parche, así tipo jóvenes cabal. De hecho, hubo un momento, al final, uno de ellos se montó en la estatua de Bolívar y comenzó a gritar que Colombia necesitaba una derecha de verdad, no más tibios, y que seguramente les dirían nazis, pero que los que hicieron los campos de concentración estaban en el Congreso. Lo decía en referencia al Partido Comunes de las extintas FARC. Eso sí, no había policía, a diferencia de la marcha del martes, donde se había mucha seguridad. Supongo que porque el presidente iba a dar un discurso. Acá el momento violento ocurrió cuando llegamos a la Plaza de Bolívar. Un grupo de gente quería entrar al campamento de los profesores Azoica, que están en la entrada al Congreso, y les gritaban asesinos cuando son docentes de colegios que viven en medio de una guerra. Claro. Ahí no había policía, solo hubo gestores de paz de la alcaldía de Bogotá. ¿Y cuál es la sensación que palpaste cuando estabas en la movilización? Ira y descontento. Esas son las principales emociones. La gente tenía muchísima rabia, pero no contra las reformas ni contra el gobierno en general, sino contra la figura de Petro. De hecho, las arengas están enfocadas en el miedo de que Petro estuviera en el Congreso, como si estuviéramos en 2022 en plena campaña. Sí. Varias de las personas con las que hablé y les preguntaba que por qué estaban marchando, su respuesta más común era porque no podemos tener un presidente guerrillero. No se habla de nuestra niñez, no se habla de los derechos de ellos. Más que una reforma, más que un gobierno, es nuestra infancia, violada y asesinada. Todos hemos con la cabeza, no tengamos miedo a un guerrillero. El pueblo es el que manda. Nosotros somos más, nosotros somos buenos, nosotros vamos a ir a destruir la Plaza Bolívar. El pueblo no lo quiere, que sus reformas son equivocadas, porque si no construye sobre lo construido, está destruyendo. Y espero que antes de este gobierno tengamos un gobierno militar. Un gobierno militar exigimos, que las fuerzas militares... Eso sí, el espacio también se propició para que se movieran otros asuntos que promueve la derecha, como el referendo antiaborto. Estuvieron ahí recogiendo firmas para un referendo contra el derecho al aborto. Acá en Bogotá, en Cali, también había antiabortistas en Medellín. Siento que ante lo que me estás contando hay como una sensación de que no hay un punto de encuentro entre quienes marcharon el miércoles y los que marcharon el martes. Así es, ni entre los que marcharon el martes ni ayer. Por ejemplo, el martes, Fernando Cruz, nuestro productor, le preguntó a una señora que qué punto de encuentro podría haber. Y ella le dijo: Para mí, yo que fuera la presidenta, yo creo que yo no habría consenso de llegar con... Igual ocurrió en la marcha de ayer. Por ejemplo, vimos dos momentos en que la gente se molestó mucho si les decían viva Petro o si alguien que iba caminando los confrontaba. Porque además la única solución que la gente nos decía que existía era que Petro no fuera presidente y aún le quedan 3 años y medio. Exacto. Entonces no es una solución ni posible ni lógica. Y esto en términos democráticos, que es donde estamos. Pero de todos modos, no hay una cara visible de la movilización que tuviste ayer, a diferencia de la del martes, que la cara visible pues era el presidente. Total, y yo creo que lo que más ejemplifica eso fue el inicio de la marcha en Bogotá y al final en la Plaza de Bolívar. ¿Qué pasó ahí? Entonces, cuando iba a arrancar la marcha, estábamos en el Parque Nacional y un grupo de gente comenzó a decir que la marcha iba a terminar en el Monumento de los Héroes Caídos, aunque en la publicidad que se estuvo moviendo en redes sociales decían que iba a ser en la Plaza de Bolívar. Ahí hubo un choque entre manifestantes,
por qué se iba a hacer ese cambio. Solamente decían que no tenían permiso para ir hasta la Plaza de Bolívar y que era peligroso para ellos estar ahí porque supuestamente estaban cerca de Petro. Entonces, en medio de esa discusión, ahí llegó el exministro de Defensa, Diego Molano, que estaba haciendo campaña en la marcha porque quiere ser alcalde de Bogotá. De hecho, marchaba por el metro de Bogotá. Y algunas personas le empezaron a decir que gestionara para que la marcha terminara en la Plaza de Bolívar. Claro, suponiendo de que él tiene los contactos en la policía y con la alcaldesa. Sí. Pero Molano no hizo nada. Y al final, las personas que estaban en la cabeza de la marcha comenzaron a moverse hacia la Plaza de Bolívar y pues llegamos a la Plaza de Bolívar. Claro. Estando allá, llegó Miguel Uribe y de nuevo le empezaron a decir que gestionara un bafle porque no había ni tarima, ni sonido, nada para los manifestantes. Esa es otra muestra de la falta de organización. Y Uribe no hizo nada. Más bien se tomó fotos con la gente, luego se fue e improvisaron un bafle en la mitad de la plaza. Esa capacidad de gestión de este par, cero. Pero la marcha de ayer y la del martes son también una forma de hablarle al Congreso, porque al fin y al cabo es allá donde vamos a ver qué tanto fue que escucharon a las dos movilizaciones. Sí, y es que hay un elemento clave y es que ambas marchas se miraron en puntos diferentes, pero hablándole al Congreso. Sobre todo que en unos meses muchas de las personas que salieron a marchar van a votar en las elecciones de octubre. Y este es un campanazo a los políticos para ver a cuál de las dos marchas le van a poner atención de cara a las reformas y a las regionales. En el caso de la marcha de ayer, es claro que ahorita no hay nadie, como en 2021 y Petro, que encarne esa molestia. Sí. Ayer, de todos modos, en varios lados hubo precandidatos. En Bogotá estuvo Molano, en Medellín estuvo Andrés Gutiérrez y en Cali por ahí vino una Juanita Cataño. Pero mira que Uribe no apareció. Sí. Ni Fico Gutiérrez, que está a punto de recibir partido, tampoco se movió. Y en las figuras que se movieron también aparecieron, pero que no les hacen mucho caso para encarnar ese sentimiento. Estaba, por ejemplo, en Bogotá, Pacho Santos, pero no es la cara de la oposición. Definitivamente. Y en todo caso, eso es una suma en cero ahora. Entonces Petro ya no es el jefe de la calle, como lo catalogó Duque en su momento. Y la oposición en el Congreso parece que no es la que está representando a quienes estuvieron ayer en las calles. Pues María José, vamos a seguir viendo cómo se desenvuelve esto. Gracias por pasar por acá. Muchas gracias a ti por la invitación. Y arranca el día con estas movidas. Por nocaut, el senador Efraín Fincho Cepeda es el nuevo director del Partido Conservador. El saliente director, el también senador Carlos Trujillo, va a ser nominado como presidente del Senado para cuando a los godos les corresponda esta designación. En México, la delegación del ELN pidió al gobierno buscar y recuperar los restos de Camilo Torres, el cura guerrillero que se volvió un mártir de esa guerrilla. Y la Secretaría de Educación de Medellín está obligando a contratistas a apoyar a un precandidato a la alcaldía. Lea la revelación en lasillavacía.com. Todas las movidas de poder están ya al aire en nuestra página, en nuestras redes y en el en vivo. Y por acá cada mañana estará listo su desayuno político favorito, que también puede escuchar en el YouTube de La Silla. Soy Tatiana Duque. Nos escuchamos mañana.